Ya, vamos a orar mientras. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias en esta preciosa noche porque estamos aquí para honrarte, bendecirte, adorarte y conocer más acerca de tu perfecta voluntad para nosotros y para esta humanidad. Queremos conocerte más, Jesús. Queremos conocer más lo que tú hiciste por nosotros y queremos fluir con el Espíritu de Dios para ver los mismos milagros que se vio en la iglesia primitiva, Señor. Porque dice tu palabra que los milagros y las señales deben seguir a tu iglesia, a tu cuerpo. Y somos tu cuerpo aquí en la tierra, Jesucristo precioso. Por eso creemos en milagros, señales y maravillas. Creemos que este seminario que vamos a tomar de sanidad y milagros, creemos que eres tú, Espíritu de Dios, el que nos guías, el que nos diriges, para poder instruir a tu pueblo, a tus siervos, a tus ministros, para que ellos operen en el mismo poder en que operaron los primeros discípulos de la iglesia primitiva. Porque eres el mismo Espíritu de Dios que estuvo en ellos, es el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros. Creemos por esos milagros que tú harás a través de las manos de tus discípulos en este tiempo, Señor. Creemos que esta palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Creemos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo, porque lo dice la 1 Corintios 2:16. Somos la plenitud de Cristo en operación aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Pensamos y hablamos como Cristo si pensamos conforme tu palabra, Señor. Y creo que esta palabra bendecirá a pueblos, naciones, ciudades y cada persona en el habla hispana que nos vea de manera directa o diferida. En el nombre de Jesús. El objetivo de este curso, Señor, creo que se cumplirá. Todos saldremos de este seminario orando por los enfermos y viendo el poder creativo del Espíritu de Dios, haciendo señales, milagros y maravillas. Lo creo firmemente, Señor. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo, el pensamiento mío cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor. Creo en el nombre de Jesús, en ese poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y es el mismo poder que ahora está en nosotros. Por la fe en Cristo Jesús lo recibimos, lo creemos, lo tenemos y operamos en ese poder. La supereminente grandeza del poder de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Yo creo que mientras enseñamos tu palabra, las personas que nos ven por internet también recibirán sanidad en sus cuerpos. Órganos serán puestos nuevos y serán restaurados esos órganos. Órganos disfuncionales van a comenzar a cobrar vida. Corazones van a comenzar a cobrar vida. Pulmones van a comenzar a cobrar vida. Riñones van a comenzar a cobrar vida. Hígado, páncreas van a comenzar a cobrar vida. Esos cuerpos van a ser restaurados por el poder de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Así lo creemos y lo recibimos ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú eres el Maestro y yo permito que tú fluyas a través de mi boca y de mis pensamientos y de mi corazón. Que sea menos yo y más tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Mateo capítulo 10, versículo 1. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de internet. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Sean bienvenidos a este servicio de adoración y de aprendizaje de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios tiene un mensaje específico para usted. No se vaya. Si está enfermo, al final vamos a orar por los enfermos y vamos a ver milagros ahí en ese lugar donde usted está. Sus peticiones háganlas a través de estos medios de comunicación y con gusto podremos orar por sus necesidades físicas y el poder de Dios hará un milagro en ustedes. Ok, pues se llama Seminario o Curso de Sanidad y Milagros. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, el Señor Jesús les dio autoridad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Qué impresionante es ese texto bíblico, ¿verdad? Les dio autoridad ¿a quién? A los 12. Pero ¿sabe a quién le dio autoridad también? Al que lo entregó. ¿Sabe quién es el que lo entregó, verdad? También le dio su autoridad. Imagínense qué maravilloso y bondadoso es el Señor. Ok, pues este no es más que un curso, un seminario de sanidad y milagros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de capacitar, preparar, educar a cada persona que son creyentes en Jesús, seguidores de Jesús, para que cada uno de ellos puedan operar así como operó la iglesia primitiva. Ellos puedan entender principalmente las bases esenciales de la sanidad, las bases esenciales de los milagros. ¿Y por qué en los discípulos del Señor Jesús? ¿Por qué se veían milagros? El objetivo de este curso es aprender los principios básicos de la manera en que Dios opera en esta tierra a través de sanando a los enfermos y haciendo milagros creativos. Cómo el Espíritu de Dios puede hacer milagros usando mi vida o la vida de cada persona que nos va a ver a través de internet. Van a aprender de una manera teórica, pero de una manera práctica. Es decir, vamos a dar las dos partes. Siempre que hablamos de la palabra de Dios, debemos dar las dos partes. Porque si solamente habláramos la teoría de lo que la Biblia dice, pero no lo demostráramos aquí, yo creo que estaríamos como en un error doctrinal, ¿no? Y segundo es que si la Biblia lo dice, yo lo creo, entonces en este tiempo yo puedo ver los mismos milagros que se vieron en la época de los discípulos o incluso en la época del Señor Jesús. Podemos ver paralíticos que se levantan, podemos ver personas leprosos o con problemas de la piel que sean sanados, podemos ver personas con cáncer literalmente limpiados, podemos ver personas con problemas renales literalmente poniéndole al Señor unos riñones nuevos, podemos ver cómo unos pulmones pueden ser restaurados, etcétera, etcétera y etcétera. El objetivo de este curso es teórico y práctico, la manera en que podemos nosotros operar con el Espíritu o contribuir con el Espíritu de Dios para que se vean milagros. Ese es el objetivo de este curso, ¿ok? Entonces, como es teórico y es práctico, ¿qué cree? Vamos a invitar enfermos para el otro viernes. Todo enfermo que ustedes traigan a este lugar, yo les garantizo que van a sanar. Todos, sin excepción alguna. ¿Por qué cree que estoy tan plenamente convencido? Principalmente porque creemos en la supereminente grandeza del poder de Dios. Segundo, porque somos discípulos de Jesús y el Maestro nos dirige de la manera en que nosotros podemos contribuir con el Espíritu de Dios para que se vean milagros en la tierra. Entonces vamos a ver las diferentes maneras en que el Espíritu de Dios operó en la época de los discípulos y en la época del Señor Jesús. Las diferentes maneras en que el Señor Jesús oró por los enfermos y se vieron milagros. Las diferentes maneras en que los discípulos de Jesús que aprendieron del Señor Jesús pudieron ellos ver milagros creativos. El Señor Jesús levantó un paralítico, ¿verdad? Recuerda en Juan capítulo 5, en el estanque de Betesda. ¿Y qué creen? En Hechos capítulo 3 el apóstol Pedro lo hizo. Y en Hechos capítulo 19 el apóstol Pablo lo hizo en diferentes épocas. Porque Pedro fue un discípulo directo del Señor, pero Pablo no, el apóstol Saulo de Tarso no. Entonces, pero ¿qué cree? Pablo también hizo milagros como Pedro. Porque no eran ellos haciendo milagros, sino era el Espíritu de Dios que estaba en ellos. ¿Entendemos? Y si el Espíritu de Dios que estuvo en ellos está en mí, está en cada uno de ustedes, usted puede hacer las mismas obras del Señor Jesús y aún mayores. Juan capítulo 14 versículo 12. Veamos qué dice Juan 14, 12. Libro de Juan capítulo 14 versículo 12. Instrucción del Señor Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, dice el Señor Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que yo hago, Él las hará también. Esto lo aprendió Pedro, el apóstol Pedro, y lo aprendió el apóstol Pablo. Lo que yo hago, ustedes lo harán también. ¿Y qué cree que hizo Pedro y Pablo? Levantaban un paralítico. ¿Ok? Y creo que yo también lo puedo hacer, usted también lo puede hacer, amigo que me ve por internet. Pero es necesario ser instruidos, educados respecto al tema de cómo se pueden ver milagros,
cómo podemos contribuir con el Espíritu de Dios para ver milagros creativos en tiempo real e instantáneos o paulatinos, es decir, en un periodo de tiempo. Ok, entonces estamos viendo cómo podemos orar por los enfermos para que se vean milagros y sanen de enfermedades incurables. Ese es el objetivo de este curso, que cada persona salga preparado con esa habilidad y esa capacidad dada por el Espíritu de Dios y con la fe necesaria para mover montañas aquí en la tierra. Ese es el objetivo de este curso o de este seminario. Ahora, hemos dado diferentes tipos de enseñanzas bíblicas desde el curso que dimos de las cápsulas de sanidad. ¿Recuerda? Cápsula de sanidad, ¿cuál era el objetivo de cápsula de sanidad? Que la dimos en parte del 2020 y 2021. Cápsula de sanidad representaba cómo una persona, un hijo de Dios un creyente en Jesús, cómo puede aplicar la medicina, que es la palabra de Dios, sobre su vida y para que él sane enfermedades incurables. ¿Ok? Ese era el objetivo de ese curso. No era para retransmitirlo a otros, sino era cómo nosotros podemos vivir larga vida y no tengamos que morir de una enfermedad incurable. Ese era el objetivo del curso ese. En otras palabras, hay cápsula de sanidad contra diversas enfermedades que hicimos, contra el cáncer, contra el diabetes, contra la esclerosis múltiple, contra enfermedades respiratorias, y no recuerdo cuál otra vimos, pero vimos una preventiva. Cápsulas de sanidad preventivas, donde nosotros mismos damos a conocer la manera en que el Espíritu de Dios nos dirigió para aplicar la medicina de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios, que es medicina? Mire, vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 nos dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina. No tiene nada que ver con este curso que estamos dando, pero vamos al versículo 20, del 20 al 22, por favor. Proverbios 4, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. No sé si ya lo tenemos ahí en la pantalla, por favor, para que lo lea. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿De qué está hablando? De las palabras de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Inclina tu oído a mis razones. ¿Cuáles razones son? Las razones de Dios. No se aparten de tus ojos, es decir, léala, por favor. La Biblia se lee. Ok, cada uno que tiene la Biblia en su casa, ¿para qué es la Biblia? Para leerla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento a mis palabras. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué significa? Que debemos de creerlas, ¿verdad? Aparte que las leemos, las oímos, debemos de guardarlas en nuestro corazón. Porque, y aquí viene por qué. ¿Qué son las razones y las palabras de Dios? ¿Por qué debo de guardarlas? ¿Por qué debo de leerlas? ¿Por qué debo de creerlas? Porque son vida a los que la hallan. ¿Y qué cree? Dice la Biblia que son medicina. Medicina a todo ¿qué? Nuestro cuerpo. ¿De qué está hablando? El cuerpo físico. En otras palabras, si alguien tiene disfuncional un órgano, unos riñones, ¿qué cree? Dios les pone riñones nuevos. Pues eso es que la palabra es medicina. Y por eso cuando usted aplica la cápsula de sanidad que dimos de preventiva, la aplicamos en nuestras vidas, nuestro cuerpo comienza a reaccionar a esa palabra. Y nuestro cuerpo comienza a vivir en salud divina, es decir, nos enfermamos menos. ¿Ok? Eso es cápsula de sanidad. Lo aclaro porque cápsula de sanidad va relacionada con este tema que vamos a hablar, pero el objetivo de cápsula de sanidad era que cada persona, cada ministro que ora por otros enfermos, él mismo sanara enfermedades incurables. ¿Ok? En ese tiempo de pandemia, desafortunadamente lo tengo que decir, que ministros que oraban por otros y se veían grandes milagros, sanidades y todo, desafortunadamente tengo que decirlo, murieron en ese tiempo. Ahora, ¿por qué murieron? Porque ellos oraban por otros enfermos, veían grandes milagros, personas que sanaban de enfermedades incurables, pero ellos no pudieron resistir o enfrentar y salir adelante en un virus. Ahora, ¿cuál fue el problema por lo cual murieron? Bueno, porque no supieron aplicar la medicina de Dios a sus vidas en lo personal, ¿ok? Pero este seminario que estamos dando de sanidad y milagros, se trata de la manera en que nosotros podemos contribuir con el Espíritu de Dios para orar por otros enfermos y se vean sanidades y milagros. Es decir, orar por los enfermos para que Dios utilice nuestra vida para que se vean milagros y sanidades en esos enfermos, ¿ok? Entonces vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1 nuevamente.
entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando habla de toda enfermedad y toda dolencia, ¿cuál era el objetivo? Que sanaran de algunas enfermedades, es decir, alguien traía el problema de, un ejemplo, tenía cirrosis hepática. Entonces, pero la cirrosis hepática va dañando, ¿qué? El hígado, ¿verdad? Entonces, si decimos que la persona sanó de la cirrosis, es decir, se estancó o quedó paralizado en la cirrosis y el hígado le quedó dañado a la mitad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que Dios no le iba a reconstruir la otra parte del hígado? No, también. Es decir, sanó la cirrosis y también le reconstruyó todo el hígado. Es decir, una persona puede tener cirrosis y problemas respiratorios de asma. Ahora, ¿Dios lo sanará de la cirrosis y del asma? No. No, aquí dice la Biblia que es toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, todas las enfermedades que puede tener una persona debe de sanar. ¿Entendemos hasta ahí? No nada más de unas sí y de otras no. Ahora, en el mundo espiritual no hay enfermedades mayores o menores. Es decir, muchos dicen es que el cáncer es más fuerte que una gripe. Es que el SIDA es más fuerte que un cáncer, etcétera. Y la gente está catalogando de acuerdo a ciertos niveles a cada una de las enfermedades. Pero en el mundo espiritual, si se va un dolor de espaldas, igualmente se va un cáncer. Es igual. No hay diferencia. Ahora, ¿quién hace la diferencia entre una enfermedad y otra? El ser humano en su mente. Porque el ser humano ve posibilidades de sanar de ciertas enfermedades, pero ve imposibilidades en su mente de sanar, de no sanar de otras enfermedades. ¿Entendemos ahí? Pero para Cristo es igual, para el poder del Espíritu Santo es la misma. Hemos visto en cómo hemos orado por personas de asma, han sanado de asma, pero ¿qué creen? También hemos orado por personas de cáncer y han sanado de cáncer. Y varios casos, no estamos hablando de uno solo, dos casos. O sea, hay varios casos que han sanado cáncer, han sanado personas de asma. Dios ha puesto curvaturas en pies planos, personas han sanado problemas de artritis, personas han sanado otro tipo de enfermedades que a lo mejor la ciencia médica todavía no encuentra la solución para ellas. Por ejemplo, para el cáncer utilizan quimioterapias o lo otro que se llama, no recuerdo cómo se llama lo otro, ¿no? Pero algunas personas la libran, pero de repente le brotó por otro lado. Es decir, hay una solución a medias. Sin embargo, la gente cree que como han muerto muchas personas de cáncer, cree que el cáncer no es sanable por Dios, pero creen que una gripe sí la puede sanar Dios. Entonces, ahí es donde la gente categoriza en mayor dificultad o menor dificultad ciertas enfermedades. Pero lo que le quiero decir que para el reino de Jesús todas son iguales. Esa es una de las bases esenciales para cuando oremos por un enfermo, nosotros entendamos que así como lo va a sanar de la columna y trae un problema de columna, es lo mismo que va a suceder con un cáncer o una leucemia. Es lo mismo. Esa es la mentalidad que debe tener todo ministro, toda persona que va a orar por un enfermo. Es clave esto, totalmente clave. No hay enfermedades mayores o menores en el reino de Dios, en el reino de las tinieblas, perdón, que el reino de Dios no pueda prevalecer y quitarlas. Primer mensaje que debemos de entender: no hay enfermedad. Ahora, los discípulos no categorizaban las enfermedades, a algunas las ponían en una categoría de dificultad mayor, a otras en dificultad menor. No, por eso es que se veían muchos milagros en ellos. ¿Entendemos ahí? Muy bien. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Que podamos ver principalmente que cualquier persona, no nada más el Señor Jesús sanó enfermedades, sino también lo sanó Pedro. Mire, vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Cuál
qué era lo que tenía esta persona paralítico de nacimiento? O sea, nunca había caminado. ¿Ok? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabía usted que mencionar el nombre Jesucristo en el mundo espiritual es lo más grande y lo más trascendental que existe en el universo? Que ante el nombre de Jesús, dice la Biblia, que se dobla toda rodilla. Es decir, todo espíritu satánico de las tinieblas, hasta el mismo Satanás, se dobla rodillas, es decir, cede. El espíritu satánico sale, el espíritu satánico obedece cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús. El 99.9%, por no decir el 100%, de todas las enfermedades son espirituales o provienen del mundo espiritual. El 99.9%, por no decir el 100%. Todas las enfermedades debemos entender que no vienen de Dios, vienen de Satanás, el diablo. Eso es primordial para orar por una persona y podamos ver milagros. ¿Ok? Entonces, dice versículo 4: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando de ellos recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice? En el nombre de Jesucristo, es decir, en la autoridad de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué hicieron ellos? Dieron una orden, ¿verdad? Al enfermo: levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué impresionante fue ese hecho. Nunca había caminado y de repente comenzó a brincar. Imagínense el poder del Espíritu de Dios que estaba en Pedro y en Juan. Pero ¿sabe qué? Ese mismo Espíritu de Dios está en su servidor y está en cada persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Ok? Adicionalmente, vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo los que no lo han recibido, que comiencen a fluir en los dones del Espíritu Santo, en los 9 dones del Espíritu Santo. Que los 9 dones son dones de revelación, palabra de conocimiento, de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Los 3 dones de poderes: fe, milagros y sanidades. Y por último, los 3 dones que hablan son diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Son los 3 dones que hablan, o dones vocales se le puede llamar, ¿ok? Donde Dios, el Espíritu Santo, fluye a través de los creyentes. Los 3 dones de poder son los 3 dones donde vemos manifestado el poder de Dios aquí en este tiempo en la tierra. Como personas que pueden estar dañados, que un órgano no les está funcionando, y cómo el poder del Espíritu Santo le reconstruye, le quita dolores, la parte esa dañada la hace nueva. Muchas veces no lo constatamos instantáneamente porque es un órgano interno de personas, pero cuando se hacen el análisis, el que traía diabetes ya le aparece un páncreas nuevo, y así sucesivamente. Entonces se pudo levantar un paralítico a través de Pedro y Juan, y Mateo 10:1 dice que el Señor Jesús les dio autoridad, ¿verdad?, sobre los espíritus inmundos, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuál era la ideología de un discípulo del Señor Jesús en ese tiempo? ¿Y qué debe ser la ideología o la forma de pensar en ese tiempo? Que el Señor Jesús le dio autoridad principalmente sobre todo el mundo de las tinieblas, incluye los espíritus de enfermedad. Pero esa autoridad que le dio el Señor Jesús era para sanar no unas cuantas enfermedades, sino era todas las enfermedades. Mentalidad que necesitamos renovar. No categorizar enfermedades, sino creer que todas las enfermedades el Señor Jesús nos dio autoridad para acecharlas fuera. ¿Ok? Tenemos esa autoridad, pero yo creo que todas las enfermedades van a sanar. Todos los enfermos van a sanar esas enfermedades, y todas las enfermedades que echemos fuera van a salir en el nombre de Jesucristo.
¿Ok? Muy bien. Eso es importante entenderlo, porque uno que ora por un enfermo, imagínense, ¿qué haríamos por una persona que esté postrado en cama, desahuciado? ¿Qué haría su servidor? Bueno, principalmente yo iría a decirle que Dios lo quiere levantar de esa cama, ¿no? Que la plena y la perfecta voluntad del Señor es que sea libre de esa enfermedad incurable, no importa por más incurable que se vea o sea. Y segundo, que Dios quiere saciarlo de larga vida, que no quiere que se vaya allá y muera y se vaya más allá. Eso es importante y primordial entenderlo, ¿ok? Es decir, darle la palabra de lo que hizo Jesucristo por él. ¿Qué hizo? Llevó sus enfermedades en la cruz, dice Isaías 53, 4 y 5, que Jesús llevó las enfermedades y las dolencias de las personas. Es la palabra de aliento que yo le llevaría a la persona antes de orar por él. ¿Por qué? Porque va a venir la fe para que esa persona se levante, independientemente de la enfermedad que sea o como esté. Una vez oramos por una persona que tenía parálisis en el cerebro, le había dado una embolia, no movía ni una parte de su cuerpo. Oramos por ella no sé si fue un domingo, no recuerdo exactamente el día, pero esa persona, al terminar de orar por la persona, el dedo chiquito del pie izquierdo lo movió así, mire, así. Vamos a poner la pantalla o vamos a acercar la pantalla, así, mire, fíjese lo que lo movió. Después de una oración, así otra vez, así, mire. Fue la única reacción que tuvo la persona esta. ¿Pero qué cree? En 3 semanas andaba subiendo y bajando escaleras. 3 semanas. Esta persona que no podía mover solamente así el dedo, y en 3 semanas el poder del Espíritu Santo la levantó de esa cama. Eso lo pudimos constatar y pudimos verlo. Fue una de las experiencias que tuvimos al orar por los enfermos. No fue un milagro instantáneo, era un paralítico esa persona. Era paralítico porque no movía nada de su cuerpo, estaba paralizada. Ahora, no fue un hecho como Pedro y Juan, que se levantó instantáneamente al darle la mano, ¿verdad? Que no fue instantáneo, pero en 3 semanas se había restaurado totalmente su cuerpo y volvió a levantar esa mujer paralítica. ¿Me entiende? Volvió a caminar y a levantar escaleras, a subir y bajar escaleras, perdón. Ya vimos de un paralítico que se levantó, no instantáneo, pero sí en 3 semanas. Es decir, lo que pudimos ver aquí en Hechos, capítulo 3, ya lo vimos, hace como unos, no sé, recuerdo, hace unos 4 años aproximadamente, 3, 4 años vimos ese milagro. Es decir, estamos hablando que, como el 2018 aproximadamente, 17, 18. Ok, ahora vamos a Hechos capítulo 19, porque muchos se preguntarán, ay pastor, pues mire, les dio autoridad nada más a sus 12 discípulos, porque eso dice Mateo 10:1. Pero yo quiero hablarle, y por eso Pedro y Juan levantaron un paralítico, pero yo quiero hablarle ahora del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue discípulo directo del Señor Jesús cuando anduvo sobre la tierra, no fue discípulo directo. Pero sí se hizo discípulo porque a él lo instruyeron otros personas que seguidores de Jesús, y aparte él recibió la revelación en el tercer cielo, dice que subió y recibió la revelación del nuevo pacto. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Muy bien, entonces creo que es Hechos 14, ¿no? Vamos a Hechos 14. Hechos 14. Cuando era Saulo, sí, y ya después que se convirtió él, en Hechos capítulo 9 dice que fue la conversión del apóstol Pablo, ya fue discípulo del Señor Jesús. Sí, al principio originalmente sí fue un enemigo de los creyentes y seguidores de Jesús. Entonces estos milagros los hizo ya después que se convirtió, y obviamente fue instruido por los que ya eran seguidores del Señor Jesús. Y entonces fue cuando él empezó a hacer milagros, pero antes no hacía milagros sino hasta que conoció al Señor Jesús. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, muy buena observación, porque él empezó a hacer milagros ya después de conocer al Señor Jesús, no antes. Y antes era un fariseo de fariseos, era
guardador de la ley, estudiado bajo los pies de Gamaliel, etcétera. No era un hombre muy estudiado en la ley de Moisés. Sin embargo, nunca hizo un milagro en la ley de Moisés, pero ahora en Cristo Jesús él comenzó a hacer milagros, porque ya era diferente. Ahora en Cristo Jesús comenzó a verse milagros en el apóstol Pablo. Qué maravilloso, ¿no? Pasó de ser Saulo de Tarso a el apóstol Pablo. Muy bien, ¿me lo puedes buscar, Michelle? Creo que está en Hechos 14, en Hechos, no es que de repente aquí no, en lo que voy viendo otras cosas, pues. Entonces, dice que Jesucristo les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, entonces lo mismo que se vio en el apóstol Pedro, podemos ver que en Hechos capítulo 6, ya hablando de otras personalidades, en Hechos capítulo 6 ya estaba reunida la iglesia primitiva, estaban organizándose, por decirlo así, cómo iba a trabajar la iglesia primitiva, y podemos ver aquí a un hombre llamado Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 2. Bueno, desde el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguemos de este trabajo. ¿Ok? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta, dice el versículo 5, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para ver milagros? Llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí van 2 requisitos: llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué eligieron a Esteban? Para que sirviera a las mesas, es decir, para que fuera un servidor. Mientras no predicaba la palabra, Esteban primero tenía que ayudar a los discípulos, a los apóstoles del Señor Jesús. Entonces dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero también, ¿qué cree? Eligieron a quién? A Felipe. Era otro hombre también lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. A Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y luego dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí llegamos al versículo 8. Mire, ¿qué hace la fe y qué hace ser lleno del Espíritu Santo? Aquí usted puede ver qué es lo que hace la fe y ser lleno del Espíritu Santo. Dice, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero ¿qué hizo Esteban? Primero sirvió a los demás. ¿Qué debemos de hacer en este tiempo nosotros? Servir a otros. ¿Me entiende? Servir en una iglesia, ser fieles y ayudar en lo que se pueda en una iglesia. Pero a la vez, ¿qué cree? Está siendo usted capacitado para cuando salga por las calles se vean los mismos milagros que se vieron en los discípulos. ¿Okay? Ese es uno. Esteban fue uno y otro fue Felipe. Vamos a ver el caso de Felipe. Esteban hacía grandes señales y milagros. Dios lo usaba haciendo grandes señales y milagros. Sí, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo ahí? Ok, vamos a ver el caso de Felipe. Ahorita regresamos con Saulo de Tarso, o más bien el apóstol Pablo. Ya no era Saulo de Tarso, ahora era el apóstol Pablo. Vamos a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 'Ok, ahorita vamos para allá. Felipe, el que sirvió las mesas, que estaba siendo lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Pudimos ver cómo ahora
qué es lo que va a hacer Felipe en Hechos capítulo, ahorita le digo. Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8. Versículo 4. En el capítulo 6 de los Hechos pudimos ver que Felipe sirvió las mesas, ¿verdad? Y también Esteban. Y Esteban Dios lo usaba para hacer grandes prodigios, señales y milagros. Ahora vamos a ver el caso de Felipe. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4, y vamos a leer ahora el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo. ¿Qué hacían las personas? Oían. ¿Pero qué también hacían? Veían las señales. ¿Qué hacía quién? Felipe, por el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo ya a otros discípulos que no anduvieron con el Señor Jesús, pero que fueron discípulos de los 12 apóstoles. Es decir, Felipe fue un discípulo de los 12 apóstoles, ¿ok? Los 12 apóstoles enseñaron a Felipe. Y Felipe, después de haber servido y ayudado a los 12 apóstoles a servir las mesas, a dar de comer, etcétera, cosas que hacían en la iglesia primitiva, entonces ahora Felipe estaba siendo instruido para hacer las mismas cosas que hizo el apóstol Pedro o Juan, ¿ok? Versículo 5, Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía. ¿Quién? Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué era lo que hacía Felipe? Dice el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos. ¿Lo puede ver? Y cojos eran ¿qué? Sanados. ¿De quién recibió ese entrenamiento Felipe? Del apóstol Pedro. Pedro levantó un paralítico en el templo de la Hermosa. Ahorita lo leímos en Hechos 3. Sí. ¿Y de quién cree que lo aprendió Pedro? Del Señor Jesús. En Juan capítulo 5 dice que levantó un paralítico en un estanque llamado el estanque de Betesda. Ahí entendemos de dónde recibió y vio. Pedro vio de su maestro llamado Jesucristo y aprendió de él, y anduvo siempre con él cuando Jesús, el Señor, oraba por los enfermos y se veían milagros. Anduvo Pedro, y Pedro levantó a un paralítico. ¿Y qué cree? En Hechos capítulo 3, y ahora estamos leyendo Hechos capítulo 8, y el capítulo 6 de los Hechos dice que Felipe y Esteban servían a los apóstoles, servían las mesas, ayudaban en la administración diaria del alimento. Ahora, estos hombres que estaban ayudando fueron instruidos por los apóstoles, y ellos ahora estaban haciendo lo mismo que el apóstol Pedro, que imitó a Jesús. ¿Ve cómo se va retransmitiendo? Es una cadenita esto, ¿okay? Entonces dice nuevamente Hechos capítulo 8, versículo 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Las personas tienen que oír primero la palabra de Dios, ¿ok? Para que sepan su herencia. Y después de que oyen, tienen que ver las señales que hacía Felipe. ¿Por qué las hacía Felipe? Porque el Espíritu de Dios que estuvo en el apóstol Pedro es el mismo Espíritu de Dios que estuvo en Felipe, y es el mismo Espíritu de Dios que está en su servidor y en usted, si lo puede creer. ¿Cuál es la diferencia entre Felipe y Pedro? Pedro anduvo con el Señor Jesús y Felipe no. ¿Podemos ver ahí? Pablo no anduvo con el Señor Jesús. Sin embargo, Pablo, ahorita vamos a leer que levantó un paralítico también. Versículo 6, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuál diferencia hay entre Felipe y su servidor? Yo creo que no debe haber ninguna, si yo creo que el Espíritu Santo está en mí, y si yo creo que Jesús, el Señor, me dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, si usted se pregunta, bueno, ¿le dio autoridad nada más a los 12? Aquí podemos ver que no.
No le dio autoridad a los dos. Ahora, ¿quién era Felipe? Felipe no era el que andaba con el Señor Jesús. ¿Ok? Bueno, por lo menos este Felipe que habla el capítulo 6 de los Hechos, no. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía. Muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos, es decir, eran sanados. Se vio en Felipe. Nosotros oramos hace 3 años por una persona paralítica que le dio embolia y se levantó de esa parálisis. ¿Ok? ¿Quién lo hizo? El poder del Espíritu Santo, que está sobre su servidor. Yo solamente creí que al imponer manos sobre ese enfermo, el enfermo se iba a levantar. ¿Ok? Espíritus inmundos deben de salir también de los endemoniados cuando nosotros andamos echando fuera un demonio. Tenemos esa autoridad dada por Cristo Jesús, y si nosotros lo podemos creer, podemos hacer las mismas obras de estos apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre estos apóstoles y su servidor o usted? La diferencia es que ellos están escritos en la Biblia y usted no aparece en la Biblia. Nada más es la diferencia. Porque el Espíritu Santo que estuvo en Felipe está sobre mí, está sobre usted, si así lo cree. Y si no lo ha recibido sobre usted, bueno, vamos a hablar en este curso precisamente, vamos a hablar cómo usted puede recibir el Espíritu Santo y comiencen a manifestarse los dones del Espíritu Santo en usted. Uno de los principales que va a estar usted fluyendo es el don de diversos géneros de lenguas. Todavía es un don actual, no ha cesado, no ha terminado. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Hechos capítulo 9. Felipe echó fuera espíritus inmundos. La misma autoridad que le dio el Señor Jesús en Mateo capítulo 10 es la misma autoridad que le dio a Felipe y la misma autoridad que tiene ahora el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo. Hechos 9, creo que ese no es, no, estamos hablando del 14 en adelante. Era un paralítico que levantó el apóstol Pablo. Muy bien, en lo que, a ver, si no, Hechos 19. Muy bien, vamos a ver el paralítico que levantó el apóstol Pablo. Hechos capítulo déjeme ver. Muchas veces cuando los discípulos, ok, vamos al libro de los Hechos. Y vamos a ver esa parte donde el apóstol Pablo levantó a un paralítico. Hechos capítulo 14. Ok, si ya lo había mencionado, es que no lo leyeron. Ok, mire, dice Hechos capítulo 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, y ¿qué cree? Estaba nuevamente, dice, cojo de nacimiento. ¿Sí o no era un caso similar al del apóstol Pedro? Sí, ¿verdad? Cojo de nacimiento también, el de Hechos capítulo 3. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Era el mismo caso del templo de la Hermosa, que estaba cojo, que el apóstol Pedro lo levantó. Sí, era el mismo, sí, ¿verdad? Es el mismo caso. Digo, me refiero que era un caso similar, pues, para que usted me entienda. Ambos estaban cojos de nacimiento, que jamás habían dado. Hechos capítulo 14, versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, nuevamente oyó hablar, así como oían hablar a Felipe, que predicaba la palabra. Pablo también predicaba la palabra y lo escuchaban. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué cree que pasó? Y el paralítico saltó y anduvo
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es decir, los milagros del Espíritu de Dios, dijeron: Pablo es un Dios porque hace milagros. Pero no es así. Pablo lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Nosotros lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. Creemos en esa supereminente grandeza del poder de Dios, ¿ok? Por eso en 15 días, un sábado a las 5 de la tarde, vamos nuevamente a salir para orar por los enfermos. Así como vimos que uno de COVID sanó, así vamos a ver también como otros que están paralíticos van a sanar. Y es el mismo poder, que si yo creo que tengo ese mismo poder, porque es el mismo Espíritu Santo de ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Es el mismo Espíritu de Dios que estuvo en Pablo, que estuvo en Felipe, que estuvo en Pedro y que estuvo sobre el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Entendemos ahí? Ahora, ¿de qué se trata este seminario, este curso? Se trata de que cada persona que cree en Jesús, seguidor de Jesús, ministro del Evangelio, o que tiene algún ministerio de evangelista, pastor y maestro, apóstol, o que esté dentro de los 5 ministerios, y no nada más dentro de los 5 ministerios, sino cualquier persona que sirve a lo mejor haciendo el aseo en esta congregación. Cualquier persona pueda ver los milagros que se vieron en los discípulos en la iglesia primitiva, incluso los mismos milagros que hizo el Señor Jesús, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús dice que somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y así como operaron los discípulos en la iglesia primitiva, debemos de operar todo aquel que sirve a Jesucristo. No debe haber diferencias. La diferencia es el tiempo, nada más, que ha transcurrido desde los discípulos hasta hoy, 2000 años aproximadamente, pero de allí en fuera no debe haber ninguna diferencia, ¿ok? No debe haber ninguna diferencia. Y bueno, la única manera de constatar esto es que usted traiga enfermos, para yo y todos los que estamos aquí poder orar por ellos y creer que no somos nosotros los que los sanamos, sino es Cristo Jesús a través de nosotros. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo a través de nosotros. No somos nosotros los seres humanos haciendo milagros, es el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Entendemos hasta ahí? Base esencial para ver sanidad y milagros. Por eso muchas personas creen que no puede existir un curso para enseñarles a ustedes cómo oren por los enfermos y se vean sanidad y milagros. Que no existe tal curso. Yo digo que sí existe, porque estamos poniendo los ejemplos en base a la Biblia. Y el Señor enseñó a sus 12 discípulos. Los 12 discípulos enseñaron a los que vinieron después, como Esteban, como Felipe, y así mismo ellos siguieron retransmitiendo lo mismo y enseñando a otros. Y la Biblia nos registra cómo ellos y por qué veían los milagros, y eso lo podemos aprender de la Biblia. Por eso sí creo que hay un curso, sí creo que podemos dar un seminario de cómo usted puede ser instruido para ver milagros, y es fácil. O sea, cada vez vamos a ir adaptando nuestra mente a los milagros, ¿sí? Creo que hace poco sanó un niño, el niño que trajeron, que es familiar de la hermana Alejandra, un niño que tenía, ¿qué tenía? ¿Cáncer? Tenía cáncer ese niño. ¿Qué edad tenía el niño? No recuerdo la edad. Un niño de 2 años con cáncer, y una persona que viene para acá, tiene poco tiempo viniendo, ¿no? Los domingos, creo que oramos aquí por él a distancia porque él estaba en el hospital, y otra de los familiares, una tía del niño que tiene muy poquito viniendo, o sea, no sé, como 6 veces, 8 veces ha venido, algo así, y ella fue, impuso manos sobre el niño, y ¿qué cree? Ya está sano de cáncer. Hace poquitos, que suceder hace, no sé, 2 meses, o 1 mes o 2 meses, algo así. Un niño que sanó de cáncer, cuando ya la ciencia médica decía que no había solución. ¿Quién hizo ese milagro? El Señor Jesús, a través del poder del Espíritu de Dios. Cuando realmente tenemos esa fe, mi hermano, nosotros podemos ayudar a esta humanidad. Hay gran parte de esta humanidad que se está muriendo porque no conoce esto, o porque lo conoce de una manera diferente, y no entienden que ese mismo poder que está en operación en este tiempo. Por eso estamos instruyendo desde
pastores, desde ministros, personas que quieran aprender a cómo. Yo he escuchado muchas veces a personas que dicen: yo quisiera ser usado por Dios como fulano evangelista que ora por los enfermos y se den grandes milagros, pero no sé cómo hacerle. Y son personas que se meten 40 días en ayuno y oración y salen y no se sigue viendo ni un milagro. ¿Por qué? Porque están dependiendo de sus propias fuerzas y no de la fe que existe en Cristo Jesús. No han entendido a lo mejor cómo opera el Espíritu Santo para hacer milagros aquí. Entonces queremos que ustedes logren, amigos de internet también, que logren esa comunión o comunicación con el Espíritu de Dios cuando estén orando por enfermos. Esa comunicación del Espíritu de Dios. Vamos a experimentar milagros de diferentes. Desde poner lodo en los ojos de una persona para que sane, hasta bueno, como lo hizo el apóstol Pedro. Creo que es en Hechos, si no recuerdo, 16 por ahí, donde el apóstol Pedro dice que él iba por las calles y ponía a los enfermos en los lugares ahí a un lado en las calles, y cómo la sombra de Pedro iba sanando a los enfermos. Pero no era la sombra del apóstol Pedro, era el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Vamos a experimentar ese tipo de milagros. Es decir, mande, Hechos 5:15. En Hechos 5:15, mire, Hechos capítulo 5. Vamos a ver las diferentes maneras. Muchas personas creen que solamente el Espíritu Santo va a sanar a las personas solamente a través de la imposición de manos, porque sí dice la Biblia, habla de imponer las manos sobre los enfermos. Hechos capítulo, vamos a leer desde el 13. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué cree? Dice la Biblia que no unos cuantos, sino todos eran sanados. Habla del caso de que ponían para que al menos la sombra de Pedro pudiera tocarles. ¿Qué cree? Vamos a orar por enfermos también, así, a ministrar enfermos y a suministrarles el poder de Dios a través de la sombra de alguno de ustedes. Y si usted no se anima, pues me pongo ahí para que la sombra mía pueda sanar. Ahora, ¿es la sombra mía? No, es el poder del Espíritu Santo que está sobre su servidor y también está en ustedes, si lo pueden creer. ¿Ok? Es solamente creer y ejercer fe en ello. ¿Era la sombra de Pedro? No, era el Espíritu Santo en Pedro, el que sanaba a los enfermos. Es lo que yo quiero mostrarle, que es Dios mismo. Así es que no nos conformemos nada más a lo que dice, porque es el Señor. Mire, vamos a Hechos, a Marcos 16. Ya con esto terminamos. Marcos 16, versículo 19. Bueno, vamos a leer desde el 18. Tomarán en las manos serpientes, dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Bueno, vamos a leer desde el 17 de una vez. Hechos 16, 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? ¿Es un hecho que sanarán? Sí, por imponerle las manos, ¿ok? ¿Por qué cree que sanan los enfermos al imponerle las manos? Porque dice el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le siguen. Es decir, nosotros no salimos solo cuando salimos a la calle, sale el Señor en nosotros. Y el Señor es el que hace los milagros, porque dice, saliendo predicaron y ayudándoles el Señor es el que nos ayuda a hacer los milagros. ¿Sí?
Así es que no nos creamos los superungidos que nosotros somos los meros acá. No se trata de eso. Nadie debe creerse más allá, sino creer que es el Señor en nosotros. Debemos de tener esa humildad para reconocer que todo milagro que se vea es el Señor en nosotros. No es en nuestra humana poder o habilidad. Entonces regresamos, Marcos 16:17. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. O sea, no dice que seguirán a unos cuantos evangelistas, ni seguirán a unos cuantos ministros, no. Por eso este seminario, este curso es para cualquier persona. Ya no van a dudar o van a tener esa desconfianza o van a querer ser como alguien, porque muchas personas, hijos de Dios, creyentes en Jesús o seguidores del Señor Jesús, dicen: ¿cómo quisiera ser como fulano evangelista para que se vean grandes milagros? ¿Cómo quisiera ser como fulano para que Dios me use a mí? No es necesario compararse con nadie. Cada uno es original. Dios nos hizo originales. ¿Me entiende? Dios nos hizo originales a cada uno. No tengo por qué compararme con otro, porque si yo creo que a otro le dio el poder, también me lo dio a mí y a usted también. Y si Dios usa a otro, me va a usar a mí y a usted también. No hay diferencia. La única diferencia es la fe. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Si usted es lleno de fe y del Espíritu Santo, igual que Esteban, igual que Felipe, levantará paralíticos, echará fuera espíritus inmundos de las personas, sanará a cualquier enfermo. Es la misma autoridad que le dio a sus 12, la misma autoridad nos las dio a nosotros. ¿Sí? Es algo impresionante esto de lo que vamos a ver. Es curso o seminario teórico y práctico. Vamos a hacer de las diferentes maneras en que personas, a lo mejor lo vamos a enviar a que den una vuelta aquí a esta congregación, otras personas lo vamos a enviar que se presenten en un lugar, otras personas lo vamos a poner a hacer un acto de fe para que sanen enfermedades incurables, a otros les vamos a imponer manos y van a sanar. Estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. No a unos cuantos que vienen en la Biblia, sino a los que creen. No nada más a Pedro y a Juan o al apóstol Pablo, sino a los que creen. ¿Entendemos ahí? Si yo soy de los que creo, estas señales me van a seguir. Si usted de los que cree, amigo de internet, esas señales lo van a seguir. Pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Entendemos ahí? Así es que el próximo viernes invite enfermos. No va a quedar usted avergonzado. Yo le garantizo que todos los enfermos, sin excepción alguna, porque así lo hicieron los discípulos, todos sanaban enfermedades incurables, de espíritus inmundos. ¿Ok? Y ellos van a sanar. Yo se lo garantizo que van a sanar. ¿Por qué se lo garantizo? Porque la palabra de Dios lo dice. Y si yo lo creo, no hay ni un obstáculo para que no sanen todos los enfermos. Este curso que estamos dando es 100% efectivo para que no falle. Cuando usted ore por un enfermo, no falle. Pero ¿qué cree? El enfermo necesita venir a este lugar. Pero si usted está invitando a alguien, a ver, comadre, te invito, te diagnosticaron cáncer, comadre, te invito para que oren por ti aquí en la iglesia Fe y Poder Guadalajara. Dice que ahí se ven grandes milagros. Te invito para que oren por ti y el Señor te sane. Dígale: para que el Señor te sane. No el pastor, no fulano, pero para que el Señor te sane. Y si la persona dice: no, pues qué flojera, mejor dile que vengan acá y a ver si les quiero abrir. Mejor ni lo inviten ni lo traiga, porque la persona no quiere. Si la persona viene por su libre albedrío y por su propio pie, sin duda alguna recibirá el milagro. Pero si no quiere nada con Jesucristo, no, mejor ni lo invite ni lo traiga. Por eso le digo, va a ser 100% eficaz la persona que quiera y decida venir a conocer a Jesús y a conocer los milagros de Dios. Muy bien, pongámonos de pie. Y aprovechando, pues vamos a orar por cualquier persona que nos vea a través de estos medios, o si alguien de aquí necesita una oración de sanidad para empezar ya de una vez a ver milagros. ¿Ok? Dígale: Señor Jesús, esta oración es esencial. Señor Jesús,
Señor Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y mi Dios, y mi Salvador, mi sanador. Creo que en la cruz llevaste toda maldición de pecado, de enfermedad y de pobreza. Yo creo, Jesús, que tú eres la esencia de mi vida. Yo te recibo en mi vida, dígale, yo te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. Tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Vamos a orar por usted, muy bien. Pásele para acá, pásele para acá. Aquí póngase volteando para acá. Para que nos apoyes, por favor. No sé qué le hayan diagnosticado, pero el Señor Jesús. Muy bien. Y de la columna. Muy bien. Entonces, mire, vamos a orar por usted. Muy bien. Señora María del Carmen, por lo primero que vamos a orar es por su columna. Si su columna se endereza y se le quita el dolor. ¿Trae dolor ahorita en la columna? Sí. Ok. Perfecto. Si ese entumecimiento puede ser por la que la columna, las vértebras le están presionando algunos nervios y puede correr. Ok. Muy bien. Entonces, si se va el dolor de su columna se endereza. Lo mismo que va a suceder de manera externa en su columna es lo mismo que va a suceder de manera interna en su corazón. En otras palabras, si sana la columna, también el corazón va a ser restablecido, sano, y para cuando se haga usted los análisis, su corazón va a salir un corazón nuevo, como de alguien que tiene 15 años. El Señor se lo va a poner ahorita. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a poner una silla acá para que se siente de lado, por favor, y podamos captar si tiene un pie más corto que el otro. La unción del Espíritu Santo ya está manifiesta. Más para acá, por favor. Aquí para que ponga la silla, por favor. Más para acá. Sí, por favor. Ayúdale a levantarse, por favor. Lo que queremos ver es que si tiene un pie más corto que el otro, sí, podamos captarlo aquí. Okay. Regularmente cuando una persona tiene problema de columna, está un pie más corto que el otro. Se lo va a checar la pastora, chéquele por favor. Aunque era un poquito más hacia atrás, no era con los pies, por favor, de las partes de abajo de los pies. Ok. Bueno, levántese otra vez, por favor, y lo vamos a poner más para acá. Creo que aquí debemos de tener una medida aquí. Muy bien, ahora sí. Ponga lo más que pueda, recargue su espalda, lo más recto que se pueda, más bien, y le vamos a checar nuevamente. No se alcanza a ver, necesitas quitar como tu pie ahí, por favor, para que des espacio. Okay. Muy bien, no sé qué pie esté más corto que el otro. Ok, de este lado es cuando se ve. Muy bien, es al revés ahora que se siente allá, que se siente acá. Siéntese acá. ¿Por qué lo sentamos así? Dirá usted. Bueno, es para checar que su pie realmente se vea que esté uno más corto que el otro. ¿Okay? Tiene problemas de lumbares principalmente y de dorsales. Nuevamente lo vamos a checar, pero necesitas quitar tu pie para que se vean, por favor. Ok. Aquí podemos ver que tiene una diferencia el pie izquierdo. El pie izquierdo está más corto. ¿Lo podemos ver? ¿Sí lo podemos ver? Ok. Entonces, no sé por qué no sale ahí, pero bueno. Ok. Muy bien. Cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, en esta noche creo que tú eres mi Salvador y mi Dios. Yo recibo
lo que tú hiciste por mí en la cruz. Llevaste mis enfermedades. Dígale, llevaste mis enfermedades. Llevaste mis enfermedades y mis dolores. Por eso recibo ahora sanidad en mi cuerpo. Porque tú eres mi sanador. Mi sanador. Gracias, Jesucristo, por ser mi Señor. Espíritu de Dios, diga: recibo milagros ahora de ti. De ti. Sanidad en mi columna y sanidad en mi corazón. Recibo un corazón nuevo en el nombre de Jesús. Totalmente sano. Totalmente sano y nuevo para vivir, para larga vida, para adorarte a ti y alabarte, Jesús. Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, ya se emparejó. Ok, entonces levántese, señora Carmen. Levántese poquito. Nuevamente lo vamos a poner. Levántese. A ver, necesitamos como, ahora sí otra vez vuelves a sentar. Le vamos a checar los pies. Póngase recto su espalda para ver si siguen igual o ya se enderezaron. Póngase. Ok, siempre quita tus manos para que se vea la parte de tu pie. O sea, es decir, con una mano. Ok, ya podemos ver que están parejitos. Ya sale la cámara ahí. ¿No sale? No, pero no se ve en la cámara. Cuando se veo que no ve por internet. Bueno. Ok, levántese. Y ahora estire sus manos al frente, por favor. En el nombre de Jesús se sana. En el nombre de Jesús toda dolencia desaparece. Un corazón nuevo es implantado ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Es hecho nuevo en el nombre de Jesús. Toda fractura de corazón la quitamos ahora mismo. Toda enfermedad del corazón la quitamos. Espíritu de muerte y de enfermedad te echamos fuera. Y ordenamos un milagro creativo. Un corazón se ha hecho nuevo en el nombre de Jesús, fuerte para vivir larga vida, y se endereza toda vértebra en el nombre de Jesús, y todo nervio es restituido. Lo llamo existencia nuevo en el nombre de Jesús. Un corazón lo llamo existencia nuevo en el nombre de Jesús. Y eres tú, Espíritu Santo, ahora mismo sanando toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígalo, recibo en el nombre de Jesús. Quita sus manos. Ahora haga lo que no podía hacer. Si se le dificultaba agacharse, agáchese y dígame si sigue el dolor o ya se quitó. Chéquese o hágase así, mire, hágase así y chéquese a ver si sigue el dolor. ¿Se fue el dolor? ¿Qué parte le duele? ¿O qué parte todavía le sigue doliendo? ¿La parte de qué? Ok, estire sus manos al frente. Y ahora cierre sus ojos. Y ahora va a aplaudir así, ¿ok? Diga, soy sana en el nombre de Jesús. Amén. Chéquese ahora otra vez su espalda. Ya se fue totalmente. Ahora sí se fue totalmente. Y el adormecimiento que traía en sus manos. Pero el dolor se le quitó. Ya no le duele nada. Levante sus manos y diga, Señor Jesús, gracias porque tú fuiste
el que me sanaste. Te doy gracias. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Puede tomar asiento, señora Carmen. Tome asiento ya. Dele gracias siempre al Señor, porque Él es el que la sanó. Él es el que manifestó su poder sanador. ¿Ok? 2000 años atrás Él llevó la sanidad. Él llevó la enfermedad, perdón. 2000 años atrás la sanó y ahora ella recibió su sanidad por la fe en Cristo Jesús. Solamente por eso lo vamos a hacer. Muy bien, pues inviten más personas. ¿Y qué cree? Si se le fue el dolor, si el Señor le restauró su columna, lo mismo sucedió con su corazón. Es lo mismo que sucedió con su corazón. Ok, pues nos despedimos. Cada amigo que nos ve, cada persona que nos ve por internet, cada hermano en Cristo, desatamos ese poder sanador. Órganos sean regenerados, sean hechos nuevos ahora mismo en cada persona que tenga un órgano deficiente. Llamamos existencia un órgano nuevo en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo sea hecho ahora mismo en el nombre de Jesús. Ok, pues próximo viernes continuamos. Invita enfermos y dentro de 15 días vamos a salir a las calles a orar por los enfermos. ¿Y qué cree? Todos van a sanar. Amén.